Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Pues sí, prácticamente un mes de vacaciones, se puede decir, obligadas, porque ya saben, el sistema telefónico de por acá es terrible. Pero bueno, aquí estamos, contra viento y marea, y lo prometido pues es deuda, y hoy saldamos esta deuda. Esta entrevista con la autora de Mi tía Elisa, que no podía faltar porque hay cosas súper interesantes y muchas preguntas que quisieron hacerle. Así es que bueno, vamos a entrar en materia inmediatamente porque yo sé perfectamente que esta plática va a ir para largo. ¿Cómo te encuentras, mi querida Wendoli Ligan? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Desde dónde nos estás hablando, Wendo? Les estoy hablando desde la ciudad Playas de General Villamil, en Guayas, Ecuador. ¡Wow! Ya no estoy en Guayaquil, no cambié de ciudad, estoy viviendo cerca del mar. Precioso. Por ahí en su Face personal nos ha compartido unas fotos, a las que la tenemos por ahí, de que no, esta mujer anda en el paraíso, soñada, qué barbaridad. Muy bonitas imágenes del mar. Es un paraíso, el clima es maravilloso, según las malas lenguas, el segundo mejor clima del mundo. No sé si será verdad, pero para mí es el mejor, porque mi madre y yo estamos contentísimas aquí. Sí. Lo único malo es que hemos tenido una época de aguajes bastante dura y hay algunos sectores, Playa del Fin, por ejemplo, que es un lugar precioso. La playa prácticamente se la está llevando el mar, pero por lo general es muy bonito. Ahora mismo aquí donde yo vivo es muy bonito. Bueno, pues ya te comentaba fuera de foco, Wendo, que hay 23 preguntas de las chicas que se repitieron algunas, por eso no se hicieron tantas, y las vamos a abarcar ahí. Te voy a comentar la persona que hizo su pregunta y luego ya la vamos respondiendo, y después otros comentarios súper interesantes respecto a las curiosidades que íbamos encontrando y que decías, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué hiciste esto? Y tú respondiste unas cosas que, bueno, si no tienen la costumbre de leer los comentarios de lo que se perdieron, pero por eso lo vamos a retomar aquí. Bueno, vamos a empezar de una vez. Ya saben que Wendoli, ¿qué profesión tienes, Wendo? Antes de empezar vamos a conocer un poquito de ti. ¿Qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, actualmente a nada. Pero tú sabes que yo prácticamente desde que salí del colegio me dediqué a ser maestra. Me preparé universitariamente para eso. Yo soy oficialmente profesora de literatura y de inglés. Y lo fui durante 20 años. En el 2019, en diciembre del 2019, renuncié al colegio donde yo trabajaba. Y pues sin saber, ¿no?, que se iba a venir todo el problema de la pandemia del COVID-19. Y, o sea, oficialmente renunciado. Y como pues la situación está complicada ahora mismo, pues no tengo profesión. Pero estamos en la búsqueda. Dios proveerá. Bueno, ya saben un poquito de Wendoli para que se den una idea de con quién estamos hablando, Ella es ecuatoriana de nacimiento, ya nos dijo que ahorita está en Guaynas, ¿verdad? No, en Playas de General Villamil. Guayamil, ay, perdón. Un sape para mí. Villamil, Playas de General Villamil. Bueno. Ya nos dijiste dónde te encuentras ahora mismo, tu profesión. ¿Cuántos años tienes, Wendo? ¿Se puede decir o no? Siempre lo digo, yo jamás oculto mi edad. Tengo 41 años cumplidos. Ok. Soy de 1979. Somos del cuarto piso, entonces, como la mayoría del canal. Somos más o menos de esa edad. Sí, y pues bueno, es la generación de Candy prácticamente. Y bueno, ha causado mucha controversia tu historia de Mi tía Elisa, porque Elisa es protagonista. Y aquí va la primera pregunta, Wendoli. Es de Elizabeth Ramírez. Ella dijo que ¿en qué circunstancias estabas cuando escribiste esta historia? La verdad a mí me intrigó mucho esa pregunta porque ¿en qué circunstancias se encontraría esta mujer para haber escrito esto? Y eso me dejó pensando como,
wow, ¿qué estaba pensando? Quizás yo estaba pasando por alguna tribulación o algo, no. Bueno, sí, yo era una niña de 14 años y pues estaba pasando por la situación de que se había decidido, ¿no? Que yo ingresara interna a un colegio. Ok. Y pues obviamente a ningún niño le sienta bien eso. Sí. Al principio, porque después yo amé el lugar donde estaba, pero a ningún niño le sienta bien eso. Sí. Y pues obviamente tuve problemas de adaptación, me sentía sola, me sentía triste, y me refugié en lo que a mí me gustaba, que eran los libros, mi cuaderno, mi pluma, escribir mis pensamientos. Yo solía llevar diario, a veces hacía algún poema, veía las cosas que pasaban en mi alrededor y me creaba una historia al respecto. Okay. Luego teníamos varias actividades, de mañana, de tarde y de noche, hasta la hora de dormir. Y prácticamente la única hora que teníamos para ver tele eran las 3 de la tarde, que era la hora en que en esa época pasaban Candy. Okay. Y como todas éramos mujeres, todas éramos muchachas, niñas y muchachas, sí. Casi ninguna se negaba a la hora de ver televisión que fuera Candy. Éramos alrededor de unas 25 fans. Sí, viendo ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo decirte que tranquilamente en un año, en los 3 años pude haberme visto, o sea, saquen cuenta, son 115 capítulos, ¿cuántas veces lo pude haber repetido en 3 años, no? Sí, wow. Y lo vi mucho, por eso es que a veces me dicen, no, que anime, yo no quiero volver a ver el anime porque lo vi mucho. Sí. Entonces tuve la oportunidad de ver muchas cosas, de fijarme en muchas cosas, y llegó un momento en que tanto lo había repetido que yo decía, ay no, Candy otra vez. Bueno, pero Candy ya no es interesante. Ah, pero mira, la colorada esta de los cayones en el pelo es como, ¿por qué es así esta muchacha? Sí. ¿Qué es lo que le pasa? Pero mira la cara de infame que pone. ¿Qué es lo que tiene? Pero mira la madre es igualita, solo que más bonita, pero es igualita. Sí. Y el hermano está rico, pero malo el desgraciado. Sí. Pero esta chica, digo, tiene esta chica. Y empecé a fijarme mucho en Elisa, tanto es así que los capítulos en los que no salía Elisa no me interesaban. Yo decía, en este capítulo no sale Elisa, me voy a leer. Sí. Llegó un momento en que me interesé en Elisa y yo buscaba los capítulos de Elisa porque quería verla, quería analizarla, me emocionaba cuando ella salía porque era como lo que yo estaba esperando, ¿no? Sí. No sé si porque era fan, pero sí tenía un interés en Elisa, yo la analizaba mucho. Y luego empezó a surgir la idea de que esta serie está incompleta, obviamente, porque es que no puede quedar así, de esta manera. O sea, ¿qué pasó? Candy sola. ¿Y por qué? No, esto está incompleto. Seguramente, más adelante, en los capítulos que faltan, porque aquí en Ecuador ya la costumbre de dejarnos con los animes a medio, en los capítulos que faltan seguramente pasa algo y Candy y Elisa se hacen amigas, seguro, porque esta morra se gana a todo el mundo, porque no se va a ganar a Elisa, que tiene el especial Elisa. Sí. Entonces yo decía, no me dan lo que quiero, pues lo voy a hacer yo. Y empecé a lucubrar esta historia, hasta que poco a poco, pues, a lo largo de más o menos un año escribiendo, salió pues lo que ustedes conocen, porque antes de lo de Lisa, yo era una historia en 3 partes, ¿no? La primera era de Niri, que era la misma historia, los eventos estaban absolutamente ligados, pero empezaba con Niri y la segunda parte es la que llegó hasta ustedes. Ok. Fíjate que lo que comentas, Wendelin, quizás es una forma parecida que nos ha pasado a varias escritoras. Llega un momento en que la pareja canon, sea cual sea su favorito, ¿verdad? Ya lo ves tanto, que sientes como que, o sea, ya vi lo suficiente, ya sé que estos, sea como sea, se van a quedar juntos, y por alguna u otra razón volteas tu mirada hacia los demás personajes y, como dices tú,
empiezas a ponerles más atención a los otros personajes, los empiezas a ver sus motivaciones, les empiezas a encontrar el lado oscuro a los buenos y lo bueno a los malvados, las cosas buenas que puedan tener. Sí, o sea, empiezas a escribir diferente. Quizá, como dices tú, quizás te pasó justamente eso por tanta repetidera de una y otra vez y como diciendo, o sea, yo ya sé que Candy eternamente va a ser feliz, sea como sea. Bueno, y los demás, y tienes razón en algo que dices. Elisa es la única que no logra ganarse a Candy, o más bien, Elisa es la única que no logró ganársela. Porque todos los demás los conquista, incluso hasta a su hermano, por Dios, a su papá, bueno, a su mamá no, pero a su papá sí, al menos en el anime, sí, tiene, en el anime, claro. Así es, en el anime sí tiene así como que algo de que, ay, esta muchachita tiene algo ahí que le puede ayudar a mi hija, pero tanto a Elisa y a su mamá, bueno, y a la tía Elroy, pero cero, o sea, nada. Entonces, como dices tú, dices, oye, pues, puede ser, es cierto que en qué momento Candy va a sacarse alguna de las locuras que hace y como se ganó a Neil cuando lo defendió allá que andaban peleando, ¿te acuerdas? En una esquina, unos malandros que lo agarran y de ahí él se le queda mirando y dice, que nadie ha hecho esto por mí. Tenía quizás que llegar un momento precisamente algo parecido que tú pensaste en algún momento Candy con alguna triquiñuela se va a ganar el favor de Lisa, pero eso no pasa. Eso no pasa, al menos en el anime. Y ahí ahora sabemos que no pasa nunca. Y que no pasa nunca, exacto. Ya con la novela, no. Exactamente, que nunca pasó. Y también eso es parte de la realidad. A veces cuando alguien no nos cae bien nunca. Aunque haga esto, lo otro, o sea, como dicen, son vibras y así es. Quizás por eso esta historia nos ha atrapado tanto, precisamente por lo humano y verídico que pueden ser los sentimientos que ahí se expresan. Ahora bien, mi Wendy, también por ahí comentaste, ¿qué significa León Tolstoy y Ana Karenina para ti? A ver, cuando yo ingresé al colegio, me di cuenta que, en primer lugar, no sé si ustedes habrán visto la escena de La Bella y la Bestia de Disney, cuando la bestia le muestra a Bella su biblioteca. Sí, claro. La cara de idiota que pone Bella, sí, claro. Todas esas paredes de piso a techo tapizadas de libros. Bueno, hagan de cuenta Wendy Romero metida ahí. Yo me quedé así, ¡wow! Estaba en un lugar que para mí era mágico. Desgraciadamente no te dejaban pasar tanto tiempo ahí metida, pero para mí ese lugar era mágico. Y me di cuenta que allí había una especie de amor especial por la literatura. Teníamos muchas horas a la semana de literatura, e incluso más que matemáticas o más que cualquier otra materia, teníamos muchas más horas de literatura. Teníamos talleres de escritura, teníamos talleres de análisis literario, había concursos de cuento escrito, concursos de poesía, concursos de declamación, o sea, había un amor especial al arte escrito. Wow. Y la maestra que teníamos, que era una monja también, era una persona que digamos que fue la que me puso el germen, ¿no?, de la literatura, porque sabía llegar mucho a los estudiantes. Te contaba las historias de un modo que decías, wow, yo quiero leerla, yo quiero saber, ¿no? Sí. Y cuando entramos al ciclo de León Tolstoy, que es un escritor ruso, lo primero que nos pusieron enfrente fue Ana Karenina. Y cuando nos dijeron, bueno, estos son las copias suyas, tengan, llévese cada una, yo cogí ese libro, es que no me cabía en las manos, porque es un libro muy grande. Y yo le decía, ¿y este libro en cuánto tiempo lo vamos a leer? En 2 semanas. ¿Yo qué? Que es toda una enciclopedia, por Dios. Sí. Es un libraco. Sí. Pero lo hicimos y lamentablemente para muchas, normal pues, ¿no? Para muchas fue sumamente aburrido, porque sí es como
como muy romántico, como muy triste, como, ¿no? Sí. Entonces para algunas se les hizo pesado, puede ser denso, Sí. de hecho es denso, y para muchas se les hizo aburrido, pero a mí me tenían que regañar para que apagara la lámpara, porque Sí. eran las 10 de la noche y yo seguía ahí tragando páginas, Sí. y yo me quedé enamorada, literalmente enamorada del modo de escribir de León Tolstoy. Wow. Entonces, justo ahí en el colegio, dentro de lo malo que te pudiste sentir cuando supiste que te iban a ingresar e ingresaste, se puede decir que esta clase de literatura, junto con León y con su Ana Karenina, fue para ti como un destello de luz. Sí, porque yo venía ya de un entorno en donde la literatura era algo amado. Okay. En mi casa siempre hubo libros. Okay. Mi padre y mi madre siempre fueron grandes lectores. Yo no podía hacer una pregunta que mi papá decía, ahí está un diccionario, anda, busca. Sí. Sí, mi papá me enseñó a usar el diccionario a los 8 años. Okay. Mi abuela también, amante de Shakespeare, por favor. Ella a mí me arrullaba contándome Hamlet, ¿entiendes? Sí, no, ya me lo... Entonces, ¿Ya? tú ya lo traías desde la cuna, entonces esto, o sea, ya iba a ser parte de tu vida, entonces. Sí, entonces para mí entrar a ese lugar primero fue para mí como encima de la sierra, que era frío, ¿no? Yo soy costeña, soy de sangre caliente, yo no puedo mucho con el frío. Okay. Pero para mí fue así como entrar a un sitio como, esto es una tumba. Pero luego un día, no, que te llaman a la biblioteca, y yo, ¿qué biblioteca aquí? ¿Dónde está? Y llegué y se abrieron las puertas y yo fue así como, ¡ah! Sí. Yo escuché el coro, ¡ah! Sí, el coro angelical. Pero esto existe en este lugar. Sí. Yo era feliz. Oh. Ya era feliz. Muy bien, bueno, ahorita vamos a retomar eso más, porque para no emocionarnos demasiado, vámonos un poquito en orden. Ahora, hablemos un poco más de la historia. Esta pregunta la hicieron Leticia Pedrosa, Dinora y Inés Irileida, y me imagino que muchas más, pero no quisieron ponerla, a lo mejor porque ya la vieron repetida. Pero dice, William era un chico adoptado y se parece a Terry. O sea, ¿cómo? Por Dios. Me refiero, no físicamente, pero sus actitudes era como un Terry chiquito. A ver, explícanos. De hecho, yo confío en que tú conoces a Ana Karenina y muchas personas seguramente también, tanto por la novela como por las películas. Sí. Pero siempre hay quien no lo conoce. Entonces, Ana Karenina cuenta la historia de una mujer rusa casada con un hombre de la nobleza mayor. Así es. Como eran antiguamente los matrimonios por poder, siempre era una niña bonita con un hombre viejo. Y ella se enamora de un hombre más acorde a su edad. Claro. Y viven una historia de amor tórrida y tortuosa, ¿no? Sí. Entonces, esa iba a ser más o menos mi idea. Y de esa relación tórrida y tortuosa, pues iba a nacer William. Ok. Pero luego no lo continué de esa manera por 2 razones. A ver. Una de ellas, porque ya no me dieron los tiempos, porque yo empecé a investigar. Y como en el anime no nos dan mayores detalles de la edad de los personajes. Para mí, Candy tuvo 16 años en todo ese periplo de que en la escuela de enfermería y lo de Susana y se separan y llegan al hogar de Tony y todo eso. Okay. Para mí durante todo ese tiempo Candy tuvo 15, 16 años. Okay. Porque como usaba coletas y vestido corto, para mí esa morra nunca maduró. Sí. Entonces yo decía, de esa edad a que ya esté casada con Albert no se ha de haber casado con ella inmediatamente, entonces ella tiene que haber sido madre soltera, yo tendría que inventarme todo eso, yo de eso no sé nada. Empecé a investigar y yo decía, puta, qué tórrido, qué sórdido, qué denso, yo no voy a poder manejar, no quiero eso, porque como ya les he dicho varias veces, yo no escribí esta historia
para que alguien más la lea, ni para publicarla en un libro. No, yo la leí porque yo la quería hacer y porque yo la quería leer. Okay. Entonces, ya estaba metida en algo sórdido, según yo, con Neil. Okay. Porque Neil pasa por un problema de alcoholismo, coquetea con los opioides, coquetea con la mafia, se mete en problemas gruesos. Albert es el Superman que lo viene a rescatar. Últimamente lo manda a Francia. En Francia el Moulin Rouge, el Ajenjo, toda la vaina. Sí. Recordemos que para mí Neil en mi mente era un vicioso perdido, entonces por ahí andaba. Sí. ¿Ya? Entonces yo me metí en algo bastante sórdido con Neil y yo decía, no voy a hacer lo mismo acá, no puedo. Para mí fue estresante escribir lo primero. Okay. Y yo quise que lo segundo fuera como un poco más sosegado. Entonces yo dije, últimamente no me daban los tiempos y yo no le iba a dejar a Candy de madre soltera nunca. Yo tenía 14 años, era en mi mente contemporánea casi con Candy. Y yo decía, Terry la quiere demasiado, yo no creo que Terry hubiera dejado que Candy sea madre. Bueno, era un revuelo en mi mente. Entonces al final dije, no, este niño es adoptado. Candy se casa con Albert después de varios años de haberse separado de Terry. Se casa con él, no sé, después de los 20, después de los 25, no me voy a meter en problemas de edad. Y este niño es adoptado, y lo que hice fue acomodar partes que ya estaban escritas y que yo decía, esto no va. Dios mío santo, esto no va. y entonces lo dejé de esa manera. Y por esa razón William era parecido físicamente a Terry, tenía un carácter similar a Terry, porque originalmente William iba a ser hijo de Terry. Esas eran cosas que yo no recordaba, pero me puse a conversar con una prima mía, que era con la que nos carteábamos, que es una prima que ahora vive en España, con la que nos carteábamos en esa época, y ella me dijo algo similar. Ella me dijo, sí, yo creo que tú ibas a ser hijo de Terry, ese niño, por eso ese niño te salió así, no sé qué. Entonces ahí me puse a recordar y dije, sí, fue eso. Entonces tienen razón las chicas que decían, ¿es hijo o no es hijo de Terry? Y iba a ser, pero al final no, era un niño. Me parece que quedaba más bonito haciendo que fuera un niño adoptado, y así manteníamos la virtud de Candy intacta, y el respeto hacia Terry también. Porque yo pensaba más en Terry que en Candy. ¿Me entiendes? Yo decía, no, Terry no iba a dejar nunca que Candy fuera madre soltera. Terry no iba a permitir nunca que algo le criara un hijo que era de él. Terry, o sea, yo pensaba más en Terry que en Candy. Sí, de hecho, fíjate, por ahí alguna, no recuerdo cuál de las tres fue, pero dijeron, a mí se me hace que por ahí le pusieron el cuerno a la Susana. Lo llegaron a poner, y puede ser, después decían, más adelante lo vamos a decir, que una chica dice, por ahí fue una bala perdida, que pues a lo mejor en sus tantos viajes, como suele pasar. Sí, la leí, lo de la bala perdida, me divirtió mucho. Sí, luego, bueno, Terry, de tanto recorrer ciudades, países con sus obras, pues pudo ser, ¿verdad? Eso le pasa a los artistas incluso hoy en día, que después ahí los andan persiguiendo por la manutención de paternidad. Pero tienes... en ese tiempo yo me sentía muy pequeña todavía, como para abordar. Al principio me encorajiné y había leído a Ana Karenina, que era algo un poco sórdido, un poco denso, y yo dije, le entro. Pero después dije, no, yo soy muy chica, yo no entiendo de estas cosas, a duras penas sí me han dado algo de educación sexual, yo ni siquiera entiendo bien cómo se hacen los bebés todavía, y me voy a meter en esto, o sea, no quiero, esto va a quedar muy, muy denso, y no, mejor así, y lo cambié. Sí, de hecho al rato vamos a ver unos comentarios que hicieron unas chicas muy hermosas, pero no nos adelantemos. A ver, ahora pasamos con la pregunta de Ampi Caballero. Dice... También respecto a la historia y otra vez sobre el personaje de William, que les fascinó este niño, pero Ampi dice que por qué Will tenía esa actitud con Elisa, refiriéndose a que era, al principio pues no la aceptaba, incluso era bastante groserito con ella. ¿Por qué? No te entendí.
entendí bien la pregunta, como que se cortó un poco. Perdón. Por favor. Sí, que por qué Will tiene esa actitud con Elisa de que no la aceptaba al principio, de que no le daba chance a demostrar quién era. Ya. Eso es algo que no se ve en Mickey Elisa porque estaba en la otra parte de la historia, lo que venía con Neil. Albert pasaba poco tiempo en casa. Albert trabajaba con George. Sí. Entonces digamos que Albert era un padre amoroso y preocupado, pero de cierta manera ausente. Sí, claro. Y siempre un hijo varón necesita mucho la guía de su papá. Así es. Y Candy era muy dulce, muy buena, pero luego comienza a sentirse mal y comienza a ocuparse mucho de lo que es su salud y de no desamparar el hogar de Pony. Tiene a Anne-Marie y su situación se recrudece, y la niña y el otro niño, ¿no? Entonces William como que crece un poco solo, pero todo bien, por ese lado todo bien. Sí. Pero el niño, a medida que crecía, miraba a su alrededor. Y él veía la casota donde vivía. Sí. Y veía los caballos que había en casa. Él veía a sus otros primos. Ellos no vivían en una casa tan grande. Y veía a los chicos con los que a veces estudiaba, que traía el tutor. Ellos no se vestían tan elegante. Entonces William, hay una parte de Mickey Elisa en donde Archie le dice, pero William, tú eres un niño tan selectivo, tan elitista, tan especial con la gente. William era pretencioso. William estaba, le faltó un pelo de rana calva a ser otro Neil. Sí. Sí, tienes toda la razón. Entonces estaba por ahí y fue en esas épocas, no me acuerdo si fue Neil mismo. No, Neil todavía no aparecía, no había relación entre los Ligan y los Andrew en esa época todavía. Alguien, no recuerdo quién fue, pudo haber sido el mismo Archie o uno de los hijos de Archie, le dicen algo que tiene que ver con su origen. Y el niño como que se queda con la duda y él comienza a buscar. Ahí es la época donde él comienza a desesperarse con lo de su origen y quería hablar con su papá y su papá no estaba, y luego no quería molestar a su mamá porque él veía que algo estaba sucediendo. Entonces ese niño se envolvió en una vorágine de dudas y de zozobra que a veces no le dejaban ni dormir, y él buscaba las fotos y se daba cuenta que no se parecía a absolutamente nadie. Le llegaron rumores del tal actor, él empezó a buscar cosas del actor. Por ahí en casa encontró unos recortes de periódico metidos en un cajón, en un neceser de la madre y no sé qué. O sea, la historia de William Niño, no el chico de 13 años que conocemos con Elisa, sino William Niño, también es un poco densa. Y ahí como que William le baja dos rayitas a su de niño rico, y se preocupa más en saber quién es él, de dónde sale él. Luego muere su padre y él no lo puede llegar a ver de nuevo. ¿Me entiendes? Él, cuando comienza todo esto, estas dudas que él tenía la necesidad de ver a su padre, de que él venga para preguntarle. Y pasan las semanas y y ¡pum! De pronto, accidente, se murió el papá y el niño como loco. Y eso lo vuelve a él, todas esas dudas, todo ese sufrimiento lo vuelve a él un niño cerrado, totalmente cerrado, hermético. Mira, una cosa que ni Candy puede entrar allí. Ya, a pesar de que él adora a Candy, ella entendía que algo pasaba con el niño, pero no quería tampoco ser invasiva. Así es. Entonces esa es la razón por la cual él tiene este problema con Elisa, porque Elisa descubre un secreto de él, que llora a escondidas. Y él se había vuelto tan hermético que esta persona, que era una extraña, una desconocida, hubiera descubierto algo de él que no lo sabía ni su madre, hizo como que él cerrara un poco más ese huevito. Y desgraciadamente ella ya estaba dentro, porque ya sabía ese secreto y él no la quería dentro. Para él era una intrusa, no en su casa, en su vida, en su secreto. Entonces, para entender a William habría que leer lo otro que faltaba de la historia, pero lamentablemente pues no existe. Entonces yo lo tengo que contar.
Fíjate que ahorita que estás contando todo esto y haciendo así como un reback rápido de la historia de William, o sea, tiene mucho de razón lo que estás diciendo, porque, pues bueno, ya la historia ya la conocemos, ya no hay posibilidad de spoilers. O sea, William ya fue dejado una vez. Entonces, o sea, él en su piel, en su sentimiento como ser humano, ya sabe lo que es que lo desprendan de la mamá. O sea, él ya lo trae él en su cabeza y en su sentimiento. Entonces, como bien dices, Albert, pues no porque quisiera, ¿verdad? Sino por su estilo de vida, fue un padre ausente. Entonces, todavía hasta la fecha, tú, Wendo, a los hijos mayores, sobre todo a los varones, es que, ¿sabes qué, hijo? Voy a salir, tú eres ahora el jefe de la casa. Siempre se les dice así, aunque tenga 3 hermanos adelante y él es el del medio o el más chico, si es el hombre, así les dicen. Tú eres el jefe de la casa, tú tienes que cuidar a tu mamá, tienes que cuidar a tus hermanas, guaraguara, tú estás al frente. Entonces, obviamente el niño, sobre todo un niño que tiene tal herencia, ¿verdad? Obviamente sí se siente con esa responsabilidad de que, pues, lo que pase aquí ahora yo soy el responsable porque mi papá me lo pidió. Como dices tú, trae ya este orgullo, ¿verdad? De decir, mientras mi papá no esté, yo aquí soy el que ando viendo a ver qué onda. Pero resulta que empiezo a tener estas dudas, empiezo ahora sí brincarle la idea de que acá, hijo, nunca me había fijado que yo no encajo aquí, no me parezco a nadie, guaraguara, y resulta que espera al papá para aclarar sus dudas y el papá nunca vuelve. Entonces es una segunda pérdida, es un segundo abandono para él. Y luego más saber que Candy está enferma, o sea, son 3 veces en que ese pobre niño ha sido abandonado. Entonces, ¿cómo no va a sentirse así? Claro. ¿Verdad? Y como dices tú, o sea, bueno, los hombres generalmente se puede decir que se abren un poquito más con el papá cuando el papá se los permite, ¿verdad? Entonces era algo que pasaba entre los dos Williams, por decirlo así, pero papá William no vuelve. Entonces, ¿con quién se abre? ¿A quién le dice? ¿A quién? O sea, ni siquiera George, que también se fue tan fiel que hasta se fue a la tumba con Albert. ¡Qué bárbara! No. Bueno, el caso es que llega... Es que tenía que ser así, porque George también era una parte... crucial. Una parte importante. Sí. George, recuerdo una escena en que George es el que le enseña a William a montar, por ejemplo. Ok. Sí, recuerdo esa parte de la historia en que es George la primera persona que lo sube a William a un caballo. Okay. Porque a William le daban miedo los caballos. Entonces George es el primero que lo sube a un caballo y es el que le enseña a ser jinete. William a los 13 años es un gran jinete. Tanto es así que se va en caballo de su casa a la casa de su tío Archie a reclamarle en el invierno, en la noche, y eso es gracias a George. George es el que le enseña a William a montar, no es Albert, es George. Entonces yo tenía... siento yo que para poderle dar cuerpo al carácter de William, yo tenía que dejar a William solo. Sí. Es por esa razón que George también desaparece de la historia. Sí, porque inmediatamente al desaparecer su papá, obviamente él iba a salir como ángel protector, ¿verdad? A cuidar al siguiente heredero. Entonces, pues, como quiera había a quien preguntarle, era obvio que él supiera supiera los secretos también. Ajá. Y bueno, pues Ampi, ya te ampliamos y te hicimos otra historia, ¿eh? Espero que te haya quedado claro, mi querida Ampi. Bueno, la siguiente es de Ellie Rose. Dice que por qué nunca reclamó Will a Candy y a Terry que él era adoptado. Ella dijo esto, pero tú le respondiste, mi querida Wendo, que era uno de los fallos de tu historia. Que también, que ¿por qué dijiste que era fallo? ¿Por qué piensas que hubo este fallo ahí? ¿Fue lo que nos explicaste al principio? Sobre lo de Terry. A ver, repíteme un poco la pregunta. Sí, ahí vamos. Dice, Ellie Rose te preguntó, dice, ¿por qué nunca Will le reclama a sus papás, verdad, a Candy y a Albert, que él era adoptado? Ella puso esto en los comentarios y tú a ella le respondiste que ese era uno de los fallos en tu historia.
¿Por qué dijiste eso? Sí, yo dije que era uno de los fallos en mi historia porque habría sido súper interesante que Will hiciera ese reclamo. Okay. Pero en realidad creo que lo respondí un poquito en la pregunta anterior. Will, cuando comienza a tener dudas, él a su mamá no le quería preguntar porque ya la veía rara. Ella entendía que su mamá no era saludable. Así es. Y de hecho, justamente antes de hacer ese viaje en donde Albert muere, él recuerdo que le dice al niño, cuida a tu mamá, ella no se siente bien, no te despegues de su lado, siempre estate pendiente de ella. Entonces él, ese tipo de preguntas, o sea, él no quería fastidiar a su mamá con ese tipo, con las dudas que tanto las echaban, y él decía, se lo voy a preguntar a mi papá. Claro. Cuando mi papá vuelva, voy a conversar con él de hombre a hombre. Ay, y yo sé que mi papá sí me va a decir la verdad, pero su papá nunca vuelve. Entonces él no tiene a quién preguntarle nada. Él no tuvo chance de reclamar, porque además nunca tuvo la certeza de que él era adoptado hasta que haya el papel, hasta que encuentre el papel. Sí. Bueno, pues ahí está. Es duro, pero bueno, Wendolyn ya lo explicó ampliamente al principio. Le faltaba un pedacito a la historia quizás para poder rellenar esos huequitos que nos quedaron, pero ella ya lo comentó, querida Eli. Ahora Daisy, fíjate, esto es bien curioso porque dice Daisy que por qué estabas enojada con Terry, porque en algún comentario pusiste ahí que estabas enojada con Terry en esa época. Por la misma razón de que muchas personas hoy en día te dicen, y esto lo vi anoche, creo, en un comentario en un grupo, yo amo a Terry, pero me da mucho coraje que haya sido tan cobarde y que no luchara por Candy. Yo a veces les digo, qué comentario tan infantil, y lo digo, qué infantil, porque yo a los 13 años pensaba eso. Sí, no, yo también. Yo a los 13 años pensaba eso. Terry, qué cobarde eres, ¿por qué no luchaste por Candy? ¿Por qué no te quedaste con ella? ¿Por qué te quedas con la otra? Sí. Pero en ese tiempo creo que yo era muy chica todavía para entender las cosas culturales de la autora, las cosas del amor verdadero, lo que yo tiendo a llamar la obediencia del amor, ¿no? Así es. Las cosas del honor, de la responsabilidad, de la nobleza que puede tener una persona. Yo era muy chica, no las entendía. Ahora las entiendo. Pero en esa época, para mí, Terry abandonó a Candy y fue un cobarde, y por eso yo estaba enojada. Sí. el sacrificio como fin último del amor, ¿no? Exacto, yo no lo entendía. Sí, no, yo creo que nadie, bueno, en mi caso, voy a meter mi cuchara aquí, yo nada más vi el anime antes de llegar al Candimundo 2 veces, a los 7 años cuando la transmitieron la primera vez, entre 7 y 8 años que la pusieron en la televisión, y hasta que yo tenía 17 cuando volvieron otra vez las caricaturas japonesas y pusieron a los caballeros y pusieron a Sailor Moon y un ratito pusieron a Candy. Yo lo veía con mi hermana, no se me olvida porque ella tenía como 6 años. Entonces yo todavía como mis 16, 17 años, y yo decía, pinche Terry, ¿por qué deja acá? O sea, yo toda enojada todavía, porque como dices, no había esa comprensión, no te daban mayores ideas sobre de lo que se trataba la historia, tú nada más lo veías lineal. Hasta que ya estaba treintona. Yo no lo llegué a entender del todo hasta que tuve acceso a internet y comencé a investigar sobre la historia. Y por ahí me encontré con el manga y con algunas publicaciones y que entrevistas de la autora y que la gente explicaba lo de la cultura japonesa. Yo hasta que no tuve internet para investigar cosas específicas, porque tú en los libros puedes aprender muchas cosas, pero para investigar cosas específicas, como en este caso de este anime y de esta autora, yo no pude entender lo de Terry. Yo vine a entenderlo por completo ya adulta. Ya a los 21 o 22 años, que ya yo tuve acceso a internet. Porque aquí el internet llegó tarde. Bueno, yo hasta los 30, hasta que llegué al Foro Rosa. Hasta ahí fue cuando, o sea, aunque me caía mal, yo seguía con esa esperanza. Terry va a volver. Yo estoy segura, si ella lo ama, él lo ama, yo sé que tiene que volver por ella, tiene que arrumbar a la Susana y tiene que volver al lugar. Yo siempre me quedé con esa idea y lo entendí ya. Yo creo que todas la tuvimos, todas la tuvimos, porque para mí la historia siempre estuvo incompleta. Sí, esa es la sensación que te deja el anime definitivamente. Y bueno, muchas estuvimos enojadas y al final ya cuando comprendes, eres un poquito mayor, pasas también por cosas en tu vida, has leído un poco más,
y sobre todo has entendido de qué va la historia de Candy con sus referencias de su autora, ahora sí entiendes, bueno, yo en mi caso, porque es que Terry se prendió de nuestro corazón, y yo estoy segura que del tuyo también, Wendo, porque tú lo has dicho muchas veces, que es como tu hermanito. Yo he amado a Terry desde que soy adolescente, desde que tengo, o sea, creo que desde pequeña habrá sido, pero fue más o menos al entrar en la adolescencia, 14, 15 años, creo que fue justamente a raíz de que yo entro al colegio, que yo comienzo a tener este tipo de sueños vívidos, en donde mis preocupaciones, mis tristezas, mis tribulaciones, las acompañaba Terry. Sí. Y entonces es por esa razón que yo a ese personaje, ahora que ya estoy vieja, lamentablemente ya no, pero cuando era adolescente me pasaba mucho. Y cuando yo tenía una preocupación, una tribulación, algo que me entristeciera en sueños, y eran sueños tan vívidos que yo lograba recordarlos al día siguiente, él venía a mí con una sonrisa, me hacía una broma, se reía de mí, conversaba conmigo, a veces hasta me daba la solución al problema, que yo me levantaba al día siguiente lista para resolver, porque Terry lo que ha dicho sonará una locura, mucha gente dirá, no, esta vieja está pirada, pero es cierto, esa es la verdad, y esa es la razón por la cual yo tengo por este personaje un cariño muy especial, es la razón por la cual yo no puedo fantasear eróticamente con él, nunca he tenido esto de ¿cómo será Terry desnudo? Ay, papito, no puedo, porque sería como decir eso de mis mejores amigos o de mis hermanos, porque así es como lo llegué a sentir a él, como un amigo muy entrañable. Esa es la razón. Y bueno, la misma Daisy te pregunta que si ahora a tu edad, en tiempo presente, ¿dejarías que Will ahora sí fuera hijo de Terry? Yo creo que actualmente estoy en toda la capacidad de poder manejar una historia mucho más sórdida y darle buen camino. En esa época no me quise meter en eso porque concluir de cierta manera la parte de Neil con buen fin ya fue complicado, porque me empecé a meter en cosas que yo no entendía y tuve que investigar y hacer preguntas engorrosas a las monjas y yo dije, yo no voy a volver a pasar por todo esto en esta segunda parte. No me sentía en la capacidad, pero actualmente, o sea, tengo 40 años y si yo algún día decidiera romper los votos que hice conmigo misma y mi yo del pasado y tomar esta historia y volverla a hacer de cero, por supuesto, yo le cambiaré muchas cosas y probablemente la haría más intrincada, más sórdida, más borroscosa. ¡Wow! No nos des ideas, por Dios. Te vamos a estar poniendo, ándale, escríbela, ándale. Yo creo que quien lo tendría que venir a pedir es Manenita. Manenita de 14 años. Ella es la que me lo tendría que venir a pedir. Más o menos, mira, yo por eso cuando yo leí que Nagita decía, vino Candy y me dijo, escribe sobre mí, yo me identifiqué, yo dije, eso pasa, eso sí pasa, viene tu personaje y te comienza a hablar al oído, eso es cierto. Así es. Entonces yo no descarto que algún día venga Manenita de 14 años y me diga, toma, te doy permiso, haz lo que quieras, pero por ahora no. Dinos quién es Manenita para las que no lo saben. Manenita es su servidora, así es como me han llamado toda la vida en mi casa. Ándenles, ven, ya para que luego no me... ¡Ay, quién es! Bueno, ya lo saben ahora, Y bueno, Nereida hizo varias preguntas. La primera es, y yo creo que muchos lo pensaron inmediatamente en cuanto lo supieron, ¿por qué casaste a Terry con Susana? Sabiendo que ella les hizo daño y los separa. Porque si hay algo de lo que yo me fijé pero muy bien todas las veces que vi el anime, y lo volví a reconfirmar cuando leí el manga, es que él le dice, Susana le dice varias veces que se vaya y la alcance, y él le dice, no, yo me quedo aquí porque yo te elegí a ti. Así es.
Tristemente. Entonces, a mí me quedó muy claro que no fue algo que Candy lo obliga a hacer. De hecho, si nos fijamos en el anime, desde que Terry recibe a Candy, él ya está raro, está serio, es como que él está rumiando en su cabeza, se lo tengo que decir, pero no sé cómo. Él ya sabía que él tenía que terminar su relación con Candy porque ya había hecho un compromiso moral interno de hacerse cargo de Susana. No fue una decisión de Candy. No es que no, Candy lo dejó, Candy lo votó, Candy no lo ayudó, no, ya. Así Candy le hubiera dicho, Terry, ¿qué hacemos? Terry, ¿cómo te ayudo? Terry, ¿podemos ver juntos por Susana? Así Candy le hubiera dicho, Terry le iba a decir, no, yo tengo un compromiso moral con esta mujer. Él ya había tomado su decisión, obviamente no una decisión que él tomara muerto de la risa, ¿no? Él no estaba enamorado de Susana, él amaba a Candy, no fue algo que él dijo, no, me quedo con esta porque me gusta más que la otra y se quedó feliz, no, él lo hizo con toda la pena de su corazón, con todo el dolor de su alma, pero lo hizo con toda la nobleza de la que nuestro personaje es capaz. Porque a pesar de lo malcriado y de lo grosero y de lo bromista y de cualquier defecto que pueda tener Terry como personaje, que los tiene, hay algo que a todos nos ha quedado bastante claro, aunque bueno, muchas no, es que Terry, a pesar de todo, era un hombre sumamente noble. Y eso no tenía nada que ver con el título nobiliario de su familia. Él era un hombre de corazón puro. Y eso lo demuestra apechugando, haciéndose cargo de Susana, a pesar de que por dentro se estaba desmoronando. Así es. Y a eso muchas le dicen cobardía. Para mí no es cobardía, para mí eso es una valentía que no te cae. O sea, este señor tenía dos. Tenía dos y dos de repuesto, me explico. Sí, por no ser grosero. Tenía un par y otro de repuesto. Claro. Tenía para dar y repartir, válgame Dios. Hombre, tenía una canasta llena. Sí, exactamente. Por no usar el lenguaje florido. Sí. Y tan joven. Por esa razón yo decidí, Terry ha hecho una elección. No lo voy a dejar miserable para toda la vida. Así es. Si hay algo que puedo hacer por él, aunque sea nominalmente, aunque sea solo de mención, es que quede claro de alguna manera que al menos ha logrado ser de cierto modo feliz con su escogencia. Sí. Entonces por eso yo digo ahí, Candy dice ahí, que Terry logró ser feliz con Susana, que la convivencia los hizo llegar a quererse genuinamente, que tienen hijos, o sea, que son felices. Es lo mínimo que podía hacer por él. Y fíjate que todas estas cosas que tú pensaste en principio, en aquella época, Wendell, tienen eco en el presente, porque realmente en la novela, Terry no se casó con Susana, sin embargo, ellos se volvieron amigos. Él la nombra como su entrañable amiga. Para que tú digas que un amigo es entrañable, es que yo digo que llegaron a un punto de encuentro de que, no podemos ser pareja, pero nada nos impide conocernos como amigos, ¿verdad? Apoyarnos, como lo dice la novela, que se apoyaron. Y pues se puede decir, ¿verdad?, que Susana en ese sentido hizo las paces con él, quizás con Candy no, pero con él sí, de morir en paz. Y eso todavía eleva a esa canasta, un camión de huevos frescos, porque, ¿quién va a ofrecer amistad al que ha truncado tu felicidad? Y Susana no lo hizo quizás con ese afán de separarlos, porque fue algo instintivo el querer salvarlo. Pero, darle tregua a quien te ha hecho tanto daño por esa razón, está cañón. Este niño está cañón. Y sí pudieron, como dices tú, quizás no casados, pero sí llegar a un cierto entendimiento de amistad. Y wow, por el personaje. Qué lástima que no se lo puedan reconocer, ¿verdad? Bueno, algunos. Claro. Y ya sabes, Nereida, la razón por la cual Terry hizo lo posible, como lo prometió, porque tanto
Terry y Candy hicieron esa promesa, prométeme que vas a ser feliz y te lo prometo, tú también sé feliz. Así es que bueno, ¿qué más se puede yo decir? Quise ser fiel a esa promesa, sí. Que cuando él le dice, prométeme que vas a ser feliz, ella le dice, Terry, tú también. Tú también, así es. Yo quise ser fiel a eso, ¿no? De que se cumpliera lo que Candy deseó para Terry, que de alguna manera él haya logrado ser feliz con lo que escogía. Sí. Canijo se quiere cortar. ¿Todavía estás ahí, mi buen? ¿Cómo? ¿Todavía estás ahí? ¿Sí? Sí, ¿no me escuchas? Ok, no, sí, lo que pasa es que se oye como que se empieza a cortar, pero no veo que todavía la llamada sigue. Fíjate que, ay, se me fue por estarle poniendo atención al ruidito. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita, que ya se me fue la idea. Pero bueno, Nereida y otras chicas, Tania Romero, María Estela y Marta Gómez, ellas hicieron como que las dos preguntas muy parecidas. Dice que, ¿por qué enfermaste a Candy de muerte y no la dejaste disfrutar de sus hijos y de la amistad que empezó a tener con los Ligan? Eso fue una prueba para mí misma. Okay. Yo quería saber si yo iba a ser capaz de construir un personaje. Candy era un personaje que siempre buscaba el lado bueno de las cosas y siempre era feliz a pesar de todo. Okay. Candy lloraba mucho, pero sí, muchas veces la veíamos que entre ¿sí? Voy a ser feliz, y lo conseguía. Entonces fue una prueba para mí misma. Yo quería saber si yo era capaz de construir, de mantener a esa Candy optimista y siempre risueña, a pesar de que se estuviera muriendo. Sí. Y yo lo repito otra vez, para mí esta historia nunca fue para que otros la leyeran, nunca fue para que les gustara a los demás, nunca fue para publicarla ni nada por el estilo, era para mí. Por lo tanto, yo me daba el permiso de experimentar con esta historia y ver hasta dónde podía llegar con ciertas cosas. Habían cosas en donde yo decía, no, con esto no puedo, borrón y cuenta nueva, como lo del el posible hijo de Terry, ¿no? Sí. Y empezaba otra vez a ver cómo me encaminaba. Y eso fue lo que hice con Candy, ¿no? El enfermo ahora, y después voy viendo si la curo o no la curo, dependiendo cómo se vaya desarrollando la historia del personaje. Sí. Porque yo no... fue un juego para mí, yo no planifiqué esta historia desde el principio, así iba a empezar y así iba a terminar, no. Para mí fue un juego, yo iba escribiendo y yo decía, a ver hasta dónde llegamos con esto. Sí. Bueno, pues qué bárbara, porque salió una tremenda historia. Pues muchas gracias. Listo, bueno, la siguiente pregunta también, estas chicas lo hicieron, yo la englobé porque fueron varias las que retomaron este tema, Gwendolyn. Dice que, ¿por qué no dejar a Candy que estuviera con Terry hasta su muerte? O que por qué ella no se despide de Terry. Porque fue su gran amor, comentó por ahí alguna. Claro, Terry fue su gran amor, pero en esta historia ellos tomaron caminos separados. Exactamente. En esta historia Terry se quedó con Susana tal como él había dicho. Él le dijo, yo te elegí a ti y nos casaremos enseguida. Esa es otra frase que él dice en ese momento en el hospital. Él le dice, yo te elegí a ti, Susana, nos casaremos enseguida. Entonces, bueno, en la novela nos dice que en realidad nunca se casaron, pero en el anime lo dice, nos casaremos enseguida, pues yo fui y los casé. Con su bendición y todo. Ya se termina esa cuestión. Ese fue el parteaguas. Él le dice, yo te elegí a ti, nos casaremos enseguida. Bueno, pues cásate. Acá vemos qué hacemos con la de acá. En esta historia, él llamo mucho a Terry. Pero ya te digo, para mí en el anime, como nunca nos dan mayores datos de su edad, para mí Candy tenía 15 y 16 años. Era una morra, como dicen ustedes, o como decimos acá, una peladita. Era una peladita. Entonces ya pues se separaron, Terry se casó con Susana, como dijo, nos casaremos enseguida, a lo mejor se casaron al día siguiente, yo qué sé. Pues ya está, historia muerta ya.
Así es. Y en mi historia, el amor de su vida, podríamos decirlo, y aunque les duela mucho, sí, y aunque a mí se me haga un nudito en la garganta, era Albert, porque ella se casa con Albert, ella tiene hijos con Albert, y cada vez que ella habla de Albert, ella dice mi Albert. Así es. Entonces yo quise dejar en claro que allí hubo amor. Así es. Ella le dice mi Albert. Y sabes que cuando yo leí la novela, que la primera que leí fue una traducción, pero la segunda que leí fue la italiana, y ella decía il mio lui, que significa el mío, o mío, el mío. Yo decía, mira, qué bonito. Ella le dice el mío a su marido, y en mi tía Lisa ella le decía Albert, mi Albert. Sí, sí. Qué bonita coincidencia, qué grata coincidencia fue. Fíjate, a mí eso es lo que me gusta, bueno, al menos del Candimundo, es ver cómo hay cosas que uno inventó de su cabeza o que uno lo percibió así y así lo retrató en los fics, ¿verdad? Exactamente, y que al final de cuentas, ya dicho por únicamente su autora, o sea, como que coincides, ¿verdad? En eso, y lo lograste ver desde antes, desde el anime, desde el manga, desde las novelas, y eso es lo bonito. A mí no me deja de sorprender esas coincidencias ahora con la autora. Y bueno, también hay que decir, Wendo, que pues el corazón y los sentimientos también cambian. Puede ser que en su adolescencia Terry haya sido el amor de Candy, pero estamos hablando específicamente de la historia de mi tía Elisa, ¿verdad? De los acontecimientos del fake. Él sigue teniendo un lugar muy importante para Candy en su corazón, porque ella también lo expresa de una forma muy bonita y está contenta por lo que él logró con Susana y que tiene hijos y que lo fue a ver actuar. O sea, ambos al final quedan en paz con su historia del pasado. Y yo creo que para Terry sigue siendo igual también. Quizás muy en el fondo él pues sigue teniendo cariño, quizás hasta amor por ella, pero pues él ya hizo su vida aparte. Imagínate qué tortura para la esposa decir, oye Terry, me estoy muriendo, ven aquí, acompáñame. Oye, pues como que a nadie le gustaría que la ex se te aparezca y ven y quédate aquí conmigo porque ya me voy a ir. O sea, como que no corresponde. Y yo siento que ahí Candy, exactamente, yo siento que ahí Candy dijo, no, ¿para qué los incomodo? Porque yo creo que estoy segura que ella pensó, si se lo digo a Terry, claro que mañana está aquí, ¿verdad? Claro que mañana se deja venir y se viene a instalar aquí a Lakewood a vivir conmigo. O sea, es obvio. Por supuesto. Pero pues no es justo para la mujer de él. Yo no lo recordaba, pero lo escuché en la narración, que Elisa en silencio Elisa lo entiende de esa manera. Cuando le dice Candy de que me parece que ellos le han escrito, le han dicho que la quieren visitar, y ella les contestaba como con largas para que no vengan. Y Elisa creo que le pregunta por qué, y ella le dice, no, yo no quiero que ellos sepan que estoy enferma, no quiero que Terry sepa que estoy muriendo. Y Elisa piensa, claro, es que si ella se lo dice, Terry va a sufrir mucho, porque el amor de ellos fue muy grande. No hay una forma de darle esa noticia a Terry, o una forma como Terry la quería. Entonces, por esa razón, yo decido que no, que Candy no le diga. Terry no sabe. Me dicen, ¿por qué Terry no fue? Alguien preguntó, ¿por qué Terry no fue al velorio de Candy? Pues porque no lo supo. Así, exactamente. Se habrá enterado después por los periódicos, seguramente, ¿no? Si lo ponemos en un contexto real, seguramente a los días se enterará en el periódico, pero él no se enteró del velorio de Candy, del entierro de Candy, porque ella nunca se lo dijo, ella nunca quiso que él lo supiera. Así es. Fíjate, simplemente, te digo que me encantan las coincidencias y ahorita se me vino a la mente. Simplemente en la novela actual, o sea, ¿qué pasó con Terry y Susana? Susana se murió y ¿a poco Terry le mandó a hablar a Candy? Oye, Susana se murió o ya se está muriendo, vente para acá conmigo a acompañarme. Pues obviamente no. Candy se entera de la muerte de Susana hasta como 2 semanas después, un mes después, por los periódicos. Es que sencillamente no es correcto. O sea, no es correcto. Son historias separadas que les tocó a ellas vivir personal, separados, y que pues no es justo pues involucrarse, ¿verdad? Ahí, porque aparte hubo sentimientos que al parecer todavía están muy a flor de piel.
Y ahora te pongo en contexto. Si Candy, cuando leyó esa noticia, me parece que en el libro dice que le flaquearon las piernas y ya no pudo mantenerse en pie, y estuvo horas llorando con saber que se murió Susana. Imagínate esa Terry que de pronto una mañana abre el periódico y se da con el titular, la esposa del magnate fallecida y no sé qué. Ese hombre se debe haber tirado de una teja, creo yo. No sé. Pobrecito. Si claro. Candy reaccionó hacia la muerte de Susana, solo imagínate cómo podría reaccionar Terry a la muerte de Candy. Ay, no lo había pensado. Es mejor no imaginarlo. Mejor no imaginarlo. Sí, y más porque realmente hay un lazo tan íntimo y tan irónico que salió de tu mano, el hecho de que Will se parezca y que ella le escribiera a Terry y le dijera, tengo un hijo y se parece a ti. Porque algo creo que se lo dice Albert. Bueno, uno de ellos, pero es tan irónico, o sea, que incluso él le contestó, pues quiero conocerlo. Albert se lo dice porque creo que se topan alguna vez en Nueva York. Terry comienza a emitir invitaciones y al principio Candy no iba, luego Albert comienza a ir solo y luego ya comienza a ir, pero es Albert el que le dice, mira, tengo un hijo y es como estar criando un pequeño Terry Branchester que te parece a ti. Y Terry, yo me lo imagino, Terry muerto de la risa, ¿no? Ya conocemos la carcajada hermosa de Terry. Muerto de la risa, no me digas, loco, tráelo que lo quiero conocer. Muerto de la risa. Sí, pero todas estas cosas es de gente de corazón noble, Wendo, que deja traspasar el dolor y empieza a vivir y no estarse haciendo rollos mentales en la cabeza. No, pues si hubiera sido diferente, o sea, el hubiera ya no existe, ¿verdad? Es lo que es, pues claro, es lo que es, y pues hay que caminar adelante con eso. Así es que yo sí entendí esa buena parte. Fíjate, es parte precisamente de la personalidad de tanto de Terry como de Candy. Y es algo innegable. Eso te iba a decir justamente, Terry y Candy son ese tipo de personas. Sí, exacto. Ese tipo de personas que ven hacia adelante, el hubiera no existe. Solamente existe lo que tienes delante. Así es. Y que piensan también no nada más en lo que ellos sienten, sino en los demás. Y bueno, eso está confirmadísimo, que siempre están pensando en que sus decisiones traten de dañar lo menos posible a los que los rodean, ¿verdad? Exacto, porque ambos han sido víctimas de las decisiones de los demás. Así es. Mira todo lo que sufrió Terry por haber sido un error de su padre. Sí, así por haber sido un error de su padre. Y luego él trata de subsanar ese error haciendo que abandonando a su mujer y llevándose al niño. Mira tú si no es un error gigantesco. Así es. Esas decisiones estúpidas que se toman pensando en ti mismo y no en todas las personas que dañas en tu camino. ¿Ya? Entonces Terry sabe mucho de eso. Así es. Terry sabe mucho de eso y yo creo que por eso él piensa mucho en qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo consigo no llevarme por delante a nadie. Así es. Y él lo juró, ¿verdad? Él lo juró, él dijo que no iba a cometer los errores de su papá. Así es. Ay, bueno, ya se nos achica el corazoncito. Bueno, Dinora Inés nos dice o te pregunta que por qué decidiste que Candy tenía que morir. Bueno, creo que ya lo contesté. Decidí que Candy, no lo decidí, porque como ya te dije, yo no planifiqué esta historia de principio a fin, no dije así va a empezar y así va a terminar. No. Yo esta historia no quería yo no buscaba que la leyera a nadie, yo no buscaba que le guste a nadie, ni buscaba que se publique, ni nada por el estilo. Para mí esto fue un experimento, fue un juego. Honestamente, yo estaba aburrida y me metí en esta aventura. Y para mí fue un experimento. Yo veía hasta dónde podía llegar con ciertas cosas. Con Lynn me metí en un camino muy sórdido y luego cuando quise abarcar lo del hijo de Candy, que a lo mejor es hijo de Terry, a Luana Karenina y Bronsky, no, yo por ahí no puedo meterme porque no voy a poderlo manejar y yo se supone que esto tiene que ser divertido. Yo no quiero que esto sea estresante para mí, o sea, esto para mí es un juego. Entonces, Candy, vamos a pensar en Candy, decía yo. Candy es una chica que siempre sonríe, incluso entre lágrimas. Incluso mientras están rodando de las lágrimas, ella miraba al frente, sonreía y decía,
yo voy a seguir adelante, yo voy a salir de esto, y mañana será otro día y el sol va a volver a brillar. Sí. Entonces, vamos a ver hasta dónde puede este personaje, sí. o hasta dónde puedo yo lograr que este personaje sea fiel a la propia esencia, a su propia esencia, la cual yo conocí, sí. incluso en el peor de los escenarios, y dije, la voy a enfermar, a ver hasta dónde puedo ser coherente con lo que yo quiero del personaje en mi historia. Que era hasta dónde puedo hacer que Candy, incluso en el peor de los días de su enfermedad, pueda seguir siendo Candy. Y no, yo creo que lo lograste, o sea. Espero yo haberlo conseguido. Sí, entonces, así que hasta en el último momento, Candy le hace una broma a Elisa y la manda a que vea a sus hijos porque ella quiere estar sola un momentito porque ya se siente, o sea, ya escucha la gaita, pues ya está ahí el marido, la vino a buscar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, exactamente. Ay, bueno, Dinora, espero que te haya quedado claro la respuesta de Wendell. Y Wendell, tú comentaste varias veces dentro de los comentarios de los capítulos que tú fuiste criada por tu abuela y que fuiste criada por tu abuela. Y que estuviste, también ya no lo platicaste al principio, que estuviste en un colegio de monjas. Sí. Ahora, Eda Cantú, sobre esto que tú comentaste en los comentarios, dice que ¿cuánto tiempo estuviste interna? 3 años. 3 años. Sí. ¿Y de qué era? ¿De los 13 a los 15? ¿De los 12 a los 14? De los 14 a casi los 18. Oh, wow. Y ahora... Hasta los 17 más o menos. Hasta los 17 porque yo ya me vine a graduar acá a Guayaquil. Pero hasta los 17, sí. Ok. Ahora ella también quiere saber, Eda quiere saber, dice que ¿en qué se parecía tu colegio al San Pablo? Y que si esta estancia que tú tuviste en este colegio influyó en ti para esta historia. Aunque creo que ya no lo contestaste al principio también. A ver, ¿en qué se parecía el San Pablo? Pues en el hecho de que el lado de las mujeres era mandado por monjas y el lado de los varones era mandado por curas. Era también un colegio que tenía sección masculina y sección femenina. Se parecía también en el hecho de que las monjas también hacían sus rondines de noche. A veces de madrugada tú te despertabas porque sentías una luz en la cara y era una de las monjas que andaba en el cuarto verificando que todo el mundo estuviese en su camita. ¿En qué más se parecía? Bueno, en lo espacioso, en los jardines. ¿Eran igual de estrictas? En que también a veces se daban los casos de que los chicos se metían a veces en la noche al colegio porque ya se habían enamorado de alguien y pues sí, se veían por allí, ¿no? Entonces había que conocerles muy bien el horario a las monjas para saber a qué hora te podías salir de tu cama para irte a ver con alguien. No, la juventud no se puede detener. Y el amor menos. Ese tipo de cosas. ¿En qué no se parecía? No se parecía en el hecho de que no había cuarto privado, era una habitación muy grande llena de camas. Y allí pues estábamos, creo que eran 3 habitaciones, y en cada habitación habrá habido unas 15 o 20 literas. Y así. Wow. No había niñas bien. En el colegio no había conserje ni quien atendiera a los animalitos. Todas las tareas excepto cocinar las hacíamos nosotros. Ajá. De hecho, venía la gente que cocinaba y después de que ya todos terminaban de comer,
había horarios designados por grupos. Hoy día le toca al grupo tal recoger las mesas y lavar los platos y dar limpia la cocina, impecable. Decía la monja, que era la directora, que era una indígena, tengo que decirlo, no es despectivo, era una indígena. Ella decía, yo tengo que poder comer en ese piso. Sí, es clásico. Era hermosa. Era hermosa, no tengo queja de las monjas. Ok, entonces no eran tan estrictas en tu colegio como nos la pintaban en el San Pablo. Eran muy estrictas, ok. Eran muy estrictas, lo que no eran es malas. Ok, esa es una gran diferencia. Eran muy estrictas. Si tú cometías una infracción, llevabas castigo. Órale. Lo que no eran es malas, no te humillaban, no te hacían... por ejemplo, qué sé yo, lo que hizo la hermana Grey con la pobre Patty, sí. Eso creo yo que no hubiera sucedido, porque incluso a veces nosotros nos enterábamos, por ejemplo, que habían encontrado a un chico rondando por el jardín, y nos enterábamos por su querida, porque realmente uno en la madrugada no había escuchado nada, ni había sentido nada y nadie te contaba nada. Entonces uno al día siguiente nos pregunta, oye, ¿y vino fulano? No, lo cogieron las monjas y lo sacaron. Oh, qué pena. Yo creo que era el chisme de la semana, ¿no? De la media semana, que hubiera entrado ahí algún enamorado para cuchichear. Claro, sí, de hecho sí. Oh, lástima, amigo. Oye, se oye como que divertido la anécdota, pero yo creo que ya estar ahí, vivirlo por 3 años ya no fue tan padre. Te digo una cosa que al principio, como todo nuevo y que te da miedo y que no quieres, pues no está padre, ¿no? Sí, claro. Pero ya después yo ya no me quería ni ir. Ah, qué padre, muy bien. Qué bueno. Porque, hombre, yo tuve muchos problemas allí adentro, en un lugar, en un entorno cerrado. Vamos a ver, las personas que han sufrido bullying en la escuela, en el colegio, estarán de acuerdo en que anhelaban la hora de la salida para poder correr a sus casas y era su hora de refugio. Sí, claro. Acá no había hora de refugio, no podías salir corriendo a tu casa porque esa era tu casa. Sí. Entonces tenías que buscar la manera de lidiar con el bullying y hacerte respetar era importante, y a veces tocaba arriesgarse un castigo para poder hacerte respetar. Es decir, si tenías que arrastrar una perra, la arrastrabas. Oh, sí, pues sí. ¿No? Pero la cosa era que tenías que buscar la manera de hacerte respetar, porque tampoco podías ir monja, hermana, mire, fulanita me está molestando, porque era peor. Que la cárcel. Como la cárcel. Sí. Como la cárcel, que no podías ser chivata, pero tampoco podías ser débil. Tenías que buscarte la vida sola. Órale. Entonces, por eso te digo, si tenías que arrastrar una perra, la arrastrabas. Sí. Ya, entonces, ese era eso. Y yo, como toda la vida he sido gorda, y yo tengo pues mi problema, que tú lo conoces. Cuando era adolescente, pues era todavía más retraída, más desconfiada, tenía el problema de que yo no le hablaba a los ojos a la gente cuando hablaba, y cosas del síndrome. Entonces tuve problemas, pero también ya llegó un momento, alguien una vez me dijo que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es. Y ya llegó un momento en que yo dije, pues hoy el cobarde no quiere, y hoy mueres, perra. Y arrastraste perros. Sí, arrastré alguna vez a un par, y me vengué pues del hecho que tú sabes, de la encerrona, de la cual tú escribiste algo. Así yo es. me vengué también, y ese fue verdaderamente mi triunfo, porque después de eso nadie se volvió a meter conmigo. Esa historia no me la sé, después me la platicas. de esa venganza después me la platicas. Bueno. Pues bueno, Eda, ya viste que no está tan... Bueno, se puede decir que había también que hacerte respetar como en el San Pablo,
Pero bueno, ahí está la experiencia de Gwendoly en este lugar que, como dicen, tuvo sus momentos de luz y sombra, ¿verdad? Su amor por la literatura y pues este convivio del día a día pues con las personas, ¿verdad? Con las otras chicas y chicos de su colegio. ¿Cuántas cosas no habrás imaginado en ese entonces, Gwendoly? En esas paredes. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas cosas no habrás imaginado en tu cabeza y cuántas historias no habrán pasado por tu cabeza en ese entonces? Muchas, porque recuerdo que cuando Misha me dijo, ay, por favor, trae tu historia horrorosa, a mí me gustaría leerla. Y yo subí a buscar el cartón en donde estaban todos esos cuadernitos. Sí. Habían muchos cuadernos que estaban llenos de notas y de tachones y de cositas anotadas. Entonces había mucha imaginación. Y es que cuando tú estás en un lugar como ese, sí. La imaginación es tu escape. Sí, así es. Entonces hay personas que lamentablemente buscan su escape haciendo daño o haciéndose daño. Hay otras personas pues que se dedican, o sea, al deporte, ¿no? Sí. Yo me dedicaba a imaginar historias y a escribir. Ok. Bueno, mira, aquí hay varias preguntas de las que siguen que tienen que ver unas con otras. Por ejemplo, Alejandro Romero y Nancy González, ellas más o menos preguntan o quieren saber que por qué dejaste que Elisa o por qué pensaste en Elisa para quedarse con los hijos de Candy. Ya. Como lo dije en un principio, a mí la historia me quedó debiendo eso. Cuando yo era pequeña, yo esperaba el momento en que pasara algo, que a esta infeliz la hiciera reaccionar y que tuviera que ser Candy la que viniera a sacarle las patatas del fuego y lograran hacerse amigas. Entonces a mí la serie me quedó debiendo eso. El por qué razón esta muchachita se enamoraba a todo el mundo a su alrededor y con esta arpía no pudo. Entonces ese fue como mi capricho. Ese fue mi capricho. Elisa y Candy tenían que llegar a ser amigas de cualquier manera. Y como ya dije hace un momento, que Candy se muriera no fue una decisión premeditada. Fue un experimento de que yo quería ver hasta dónde podía llegar con esa situación, con ese personaje. Y ya adentrados en que Candy y Elisa ya no solamente eran amigas, sino que eran amigas entrañables, porque llegaron a quererse mucho. Pues si Candy se moría, el paso lógico para mí era que fuera Elisa quien se quedara con sus hijos. ¿Por qué? Porque Elisa no había logrado lo que había llegado a ser su sueño, que era ser mamá, y Dani en cambio ya tenía bastantes niños. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué voy a ir a meter a los hijos de Candy a que sean infiltrados en otra familia? Cuando aquí hay una mamá con tanto amor de madre para entregar, y aquí hay unos hijos que se quedaron sin mamá. Entonces, ¿por qué no unir esas dos necesidades? Y eso fue lo que hice. Entonces, no fue premeditado, fue algo que se fue dando mediante la historia, iba avanzando. Que se acopló, me hizo recordar esta famosa frase, pues si es inventada o no lo sé, de Cristo en la cruz cuando está por morir y le dice a Santiago, a Juan, no recuerdo cuál de los dos, y a su madre que los están ahí a sus pies y le dicen, hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está Santiago. Tu hijo. Un hombre que no tiene familia y una mujer que se queda completamente sola, pues bueno, uno más uno. Santiago, al apóstol Santiago. 1 más 1 pues es igual a 2, se necesitaban realmente. Así es. Ay, qué bonito. Es por eso que yo siempre digo, esta historia no tenía nombre. Entró al foro como mi tía Elisa, porque pues yo no sabía cómo llamarla, ya que no tenía nombre, pues venía de un antecedente, tenía una precuela. Entonces esta historia no llegó a tener nombre porque de hecho no llegó a ser terminada. Faltaba la tercera parte, ya la tercera parte le competía a los hijos de Candy.
Okay. Pero yo le puse simplemente mi tía Elisa porque yo dije, pues bueno, al final de eso se trata, ¿no? Pues va como mi tía Elisa y ya está. Si alguien reclama, pues que reclame, pero yo siempre he sido mala para ponerle nombre a las historias. Bueno, ¿y la precuela cómo se llamaba? La que nos contaste sobre la historia de Neil, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Le Professeur d'Anglais porque se trataba de Neil ya cuando se iba a Francia, cuando pasa por todo lo que tiene que pasar y Albert lo rescata. Él entiende que no podía dejarlo, es que no podía dejarlo en América porque la mafia lo estaba buscando. Sí. Porque Neil se metió en las cuestiones de las apuestas en un gareto que era de la mafia y entonces ahí, espérame un ratito, después. Entonces ahí, a ver, espérame un ratito, ya me botaron del cuarto. Entonces, ¿quieres cortar esa parte? No te preocupes, aquí le seguimos. Pero fíjate, por favor, señorita traductora, tradúzcanos antes de que nos vayamos por allá y se me olvide qué significan esas palabras en francés. Qué elegancia la de Francia. El profesor de inglés. Para las neófitas como yo. Porque como este jovencito se metió en problemas con la mafia, había que sacarlo de Norteamérica. Sí. Entonces Albert se lo lleva para Francia. Como él no podía quedarse allí con él, porque pues tenía sus cosas que hacer y tenía su familia y tenía su mujer enferma, cosa que la familia no sabía. Nadie de la familia lo sabía. Entonces Albert tenía un gran amigo en Francia que ya era anacrónico porque para cuando se desarrolla la historia esta persona ya había fallecido, que es el pintor Toulouse-Lautrec. Entonces Toulouse-Lautrec, que es un gran pintor y cartelista francés, que se la pasaba metido en el Moulin Rouge. Que la canción. Y a él se lo encarga y le dice, por favor, cuídame a este muchacho. Cuídame a este muchacho, te lo voy a encargar porque no me puedo quedar más tiempo. Cuídamelo, por favor, que no haga tonterías. Pero resulta que Albert, tan generoso él, le mandaba metálico al sobrino, pues le seguía mandando dinero. Y este muchacho hacía lo que le daba la gana, y causaba unos dolores de cabeza a Toulouse y lo metía en problemas con sus amigos del Moulin, que era donde él se la pasaba metido porque era otro vicioso también. Entonces Toulouse le manda un telegrama a Albert y le dice, hombre, córtame el agua a este muchacho porque dinero es libertad y si tú le sigues mandando dinero, si le sigues dando libertad, yo no puedo hacer nada por él. Exacto. Entonces cuando él se comienza a quedar sin dinero, botarate como siempre, Albert le dice que no le iba a mandar más dinero y le dice, ¿qué hago? Albert le dice, trabaja. Claro, tan simple, rey. La cara de Neil, pues no, trabajar. ¿De qué? Y tú le dice, bueno, no sé, yo te podría conseguir algo en el Moulin. De sacaborrachos. En el Moulin, en donde he gastado tanto dinero, yo voy a trabajar en el lugar donde he gastado tanto dinero. Yo le he pagado durante meses el sueldo a esas mujeres y voy a trabajar para ellas ahora. Imagínate. Entonces, nada más que experiencia. Se pone a buscar trabajo y por ahí alguien le platica que en un colegio de señoritas necesitaban un profesor de inglés. Y él dice, bueno, ¿quién mejor que para profesor de inglés que alguien que hable inglés? Entonces va muy machito él a quererse presentar, le hacen una prueba, como él podrá hacer cualquier cosa, pero tiene su educación. Pues, claro, es un señorito. Buena educación. Pasa la prueba, lo ponen de profesor y ahí es donde una de las muchachitas se encapricha con el moreno y eso pues es otro problema. Que la canción, no, pues es que tampoco no está de nada mal ver ese profe, por Dios. Y aparte de que tenía, sus modales y todos, nos caía sangroncillo, pero tenía lo suyo el Neil. Entonces por eso esa parte se llamaba el profesor de inglés, porque a eso va Neil. Neil se convierte en un profesor de inglés en Francia. Y la muchachita que se encapricha con él y lo mete en problemas porque hasta cae preso el pobre es Laila. Digo, ya entendemos entonces por qué se pescó a la francesita y es más jovencita que él, ese es el motivo. Sí, es bastante más joven que él. Porque la niña se encaprichó con Sky, está preso por culpa de él. Y estoy segura que gustoso fue a la cárcel. No, en realidad no. En realidad no.
es así. Y te voy a contar una escena simpática de esa historia. A ver. Que cuando a él lo cogen preso, el papá de Laila, que era un hombre de muchísimo dinero, está en la cárcel, pues no, y lo están acusando y no sé qué, y la niña está hablándole en francés: papá, por favor, suéltalo, mira que no he hecho nada, por favor, por favor. Sí. Entonces el papá le dice, no, porque este hombre que no sé qué, y se ha aprovechado de ti, de tu niñez y de tu inocencia. Y le dice: no, señor, yo le juro que con ella no ha pasado, yo no he tocado a esta niña, no le he tocado. Entonces él le dice: ¿tú estás seguro que si yo llevo a mi hija donde una comadrona, me van a decir que sigue siendo una doncella honesta? Y le dice: claro que sí, Laila, dile. Y el papá la queda mirando y Laila baja la mirada. Ya no era virgen. ¡Ay, qué la canción! Entonces, como Laila no puede responder a eso, él se queda preso. Y Toulouse creo que es el que lo ayuda a salir de la cárcel, pero el papá de Laila no, cuando ya se entera que lo han sacado de la cárcel, lo va a buscar a donde él vive. Y de pronto él abre la puerta y está el papá de Laila con Laila y 2 maletas. Esto es suyo, señor Negan. Sí. Se lo vengo a entregar. Así es. Ya lo usó, ya lo compró. Ahí está. No la había usado. O sea que Laila lo hizo a propósito para quedarse con el profe. No, en realidad ella había tenido un desliz antes con un muchacho anterior. Y había pasado lo que había pasado, pero esa historia había sido triste para ella y no sé qué. Y ahora se había enamorado de Neil, pero Neil en realidad nunca le hizo nada. Neil se portó bien con ella, nunca se aprovechó de ella. Pero como Laila no pudo responder a su virtud, porque ya no la tenía, cuando Neil sale de la cárcel, el papá le dice: señor Negan, esto es suyo. Hágase cargo usted, y se la deja. Dale. Oye, ¿qué? Como la niña no tiene a dónde ir, entonces él, digamos que se hace cargo de esta chica, y él luego obviamente pierde el trabajo en el colegio, entonces él tiene que seguir buscando trabajo, no encuentra nada, encuentra algo de estibador en un puerto, y lo único que le dieron es estibador, imagínate. De estibador. Entonces la muchachita iba para allá y le llevaba su morralito con comida, su lonchecito, no sé qué, tal cual que fuera su esposa, y él al principio la recibía mal, y los compañeros de trabajo un problema y le querían pegar porque trataba mal a la chica y no sé qué. Bueno, ¿para qué te voy a hacer el cuento largo? Se terminaron enamorando, pues, y por eso es que en Tía Elisa están felizmente casados. Ay, no, qué historia, Gwendolyn. Ay, no, tú tendrías que escribirla la otra vez. Si nada más imaginarme qué va, o sea, bueno, ya viste yo que me hice mi novela aparte, porque te da a pensar muchas cosas, pero qué padre, y cómo Neil precisamente fue conquistado por una chica así, ¿verdad? Con un pasado, ¿verdad? Cuando ellos están acostumbrados pues a las señoritas de sociedad. Y aún así bueno, él... de hecho es algo que él mismo reconoce. Cuando él se da cuenta de que está enamorándose de ella, él le dice, él se dice a sí mismo: pero esta chica, ¿será que yo me la merezco? Porque, o sea, ya no está nueva, literalmente con esas palabras. Ya no está nueva, ya está usada. Y yo no estoy acostumbrado a tener cosas usadas. Claro. Y después él mismo, es como que él mismo se respondía: idiota, ¿y tú estás nuevo acaso? ¿O cuánto dinero no te gastaste en el Moulin Rouge? Ya sé. Piensa. Entonces Ubícate, hijo. Esa experiencia es lo que hace cambiar a Neil poco a poco. Todo es un periplo, todo lo de, lo de Francia. Y por eso es que en mi Tía Elisa vemos a un Neil que no es Neil, es otra persona. Pero es por eso. Comprensivo incluso con su propia hermana, feminista con ella, dale en la torre al Luciano, o sea, maldito. No como los típicos de no, hermanita, aguántate por las apariencias, o sea, no, pero ahí está la razón. Es que Neil ya no era un hombre que vivía de apariencias, ya Neil era un hombre sincero, honesto, trabajador, o sea, ahora Neil hacía lo que sea, pues terminó trabajando de estibador, ahora sabe que el trabajo no mancha, y ahora era otra persona. Por eso te digo, en la Tía Elisa uno me dice, esa no es Neil, esa es otra persona, es otra persona, pero porque él tuvo su periplo para llegar a eso. Wow, no, pues que... No, ay, bueno, ¿cómo le vamos a hacer?
Queremos escuchar esa historia de Neil. ¡Qué barbaridad! Ahora entendemos. Yo la historia de Neil podría ver si la reescribo. La historia de Neil probablemente sí. La de mi tía Elisa no me gustaría tocarla. Pero podría ser que la de Neil yo pudiera reescribirla, porque al fin y al cabo ustedes no la conocen, porque esa historia, ese cuaderno se dañó. Estaba hasta el fondo de la caja, hasta el fondo. Y pues los años, el tiempo, la humedad, las polillas, no hubo forma de rescatarlo. Okay. Bueno, entonces hablando sobre el mismo tema, sobre el mismo tenor, Ampi y Leticia Pedrosa nos dice que ¿por qué llevas el apellido Liga? ¿Por qué lo adoptaste? Yo siempre digo que yo soy Ligan por convicción, porque fue algo que yo escogí. Soy territana honoraria porque ustedes me escogieron. Así es. Soy Steer fan de corazón roto porque siempre me va a doler el destino de Steer. Y Albert fan porque puedo, porque a mí me encanta Albert y cuando a mí me da la gana de echármelo, me lo echo. Entonces, aunque ya he contado esto antes, sucede que cuando yo empecé a investigar sobre los grupos, yo todavía estaba con eso de Lisa, y yo lo que quería era eso, la información de la supuesta continuación de Candy. Entonces, así que cuando me topé con Recuentro en el Vórtice, yo juraba que esa era la continuación de Candy. Entonces, yo seguía con esa idea, yo quería información, quería saber si la historia terminaba allí o no, si es que había continuado, que esa arpía logró ser amiga de Candy. O sea, yo seguía con esa obsesión, ¿me explico? Y empecé yo a andar por todos los grupos y yo decía, no, así, yo estoy muy interesada en el personaje de Lisa, me gusta mucho Neil, lo encuentro súper guapo y quiero saber más sobre Lisa. Entonces, en un foro, de esos que antes había muchos, y que creo que ya no existe, pero no vamos a decir su nombre porque no vale la pena, yo de tanto que intentaba entrar, llegó un momento en que alguien me contactó y me dijo, mira, no te vamos a dejar entrar. Porque estás diciendo que eres fan de los Ligan y como declarándote fan de los Ligan una y otra vez quieres entrar en un foro de Candy. O sea, ¿qué tipo de persona serás? Porque eres fan de los Ligan, no puedes ser una persona buena. No te podemos dejar pasar. No te vamos a dejar pasar, por favor deja de insistir. Entonces cuando yo refresco la página ya estaba ahí la nueva regla, porque eran 6 y de pronto habían 7. Y la última decía terminantemente prohibido los fans de los hermanos Ligan. Fíjate nada más. Entonces eso sí me puso triste, y ya tú conoces a tu amiga, también me emputé, y yo dije, pues ahora con más ganas voy a hacer una liga. Y a todos los lugares donde yo entraba como una liga. Y al Foro Rosa yo me inscribí como una liga, pero como ahí se me aceptaron a los 2 días, yo dije, híjole. De aquí soy. Algo donde me pongo como una liga, o sea, aquí me aceptaron y voy a seguir. No. Me cambié el nombre y me puse solo Gwendolyn. Tú me conociste como solamente Gwendolyn. Así es, al principio era solo Gwendolyn. Y después cuando ya me di cuenta que había un grupo, que estaba Raelana, que estaba Mildred, que estaba la Lauri, que estaba Mímica, y que era un grupo de amantes de los Ligan. Mímica. Y encima había todo un grupo de Yahoo que todo el mundo me decía, no, tienes que ponerle la historia en la mansión Ligan, la mansión Ligan. Ah, no, aquí ser Ligan está bien, aquí hay libertad de culto, decía yo. Entonces, perfecto, va Ligan de nuevo. Y desde entonces han pasado 11 años y yo siempre he sido buena de Ligan. También Ampi y Leticia preguntan que ¿cuántas historias tienes? Quiero pensar que obviamente de los fics, ¿verdad? Del Candy. Bueno, tratándose de historias del Candy, del Candy Mundo, entre muertos y heridos, no tengo idea. No tengo idea. Si quieres que te dé un número específico, no tengo idea. Lo que sí te puedo decir es que fics largos tengo. A ver, Elisa, A Contratiempo, La Batalla por Alba, Gladiatrix. Fics largos de varios capítulos tengo 4 y solamente se han terminado 2, que son Mi Elisa y La Batalla por Alba, porque Gladiatrix y A Contratiempo siguen en stand-by. De ahí yo me dedico más a las historias cortas, historias de 3, 4 capítulos como mucho,
principalmente el one shot. Me gusta mucho el one shot, empezar y terminar. Okay. Pero de esas tengo cientos, literalmente son cientos. Yo he escrito mucho en todos estos años. Y también quieren saber si todas tus historias son sobre los Ligan, como ellos como protagonistas. No. Okay. No todas mis historias son de los Ligan. Sí tengo muchas historias para Elisa. Tengo muchas más historias para Elisa que para Neil. Okay. Pero también tengo historias para Terry, tengo historias para Candy, tengo historias para Steve, tengo historias para todos. Una para Albert, para que no se me olvida, donde una condesa de pelo largo chino hizo travesuras con Albert. La condesa con pelo largo chino siempre hace travesuras con Albert. Ustedes siempre me sacan otra cosa. O sea, no te puedo estar contando mis intimidades a cada rato. Sí, no, entonces tú nada más. Tengo para todos los personajes, para todos, incluso para personajes que de pronto salieron en el anime una sola vez, como Diana, por ejemplo, la novia de Tom. Sí, la recuerdo mucho ella, sí, bastante. Claro, tengo historias para la duquesa, para la madrastra de Terry, para el duque, para todos, para todos los personajes. Ven, para que les quede claro, no solamente, bueno, ella es Ligan, como dicen, por convicción y de corazón, pero no se reprime a la hora de escribir por nada. Ahora, la siguiente pregunta. No. ¿Sigues escribiendo actualmente? Ahorita mismo no, porque se me dañó mi computadora. Pero sí, de hecho en la GF pasada puse 3 historias nuevas. Y se me quedaron muchas más en el tintero que no las pude terminar porque me contagié de COVID. Okay. Me contagié de COVID y luego vino toda esta loquera de cambiarnos no solamente de casa, sino de ciudad. La mudanza siempre es una locura. Sí, claro. Mucho más si te vas a cambiar de ciudad. Así Entonces, ya no pude seguir participando. Okay. Pero sí, yo sigo escribiendo. Y María Estela nos pregunta también que si compartirías nuevas historias tuyas. Claro, por supuesto, esa es la idea, pero no tengo computadora. Pero por supuesto, esa es la idea. Siempre en una GF me van a ver. Okay. Siempre. Por ahí de pronto escribo. Hace mucho que no escribo para los cumpleaños pero antes cada cumpleaños yo tenía una historia. Okay. Hace mucho que no escribo para cumpleaños. Sí. Para Navidad a veces escribo también. Pero en la GF siempre me van a ver. Okay. Y bueno, dejando esto un poquito de las historias, volvemos otra vez a la historia de mi tía Elisa, porque Jimena Rocío te pregunta, Wendo, que por qué te disculpas por el epílogo tan bonito que escuchamos. Es que a mí no me gusta. A mí no me gusta ese epílogo. A mí, cuando yo terminé... Es que bueno, la historia no estaba terminada porque obviamente, como ya les digo, estaba planificada una tercera parte que no se escribió, en donde los protagonistas iban a ser los hijos de Candy. Okay. Y los hijos de Candy sin Elisita, porque Elisita no existía y de hecho nunca venía. Okay. No estaba planificada. Elisa se dedicaba a ser mamá de los hijos de Candy. Okay. Ya, pero las chicas del foro me decían, ay no, continúala, porque mira, pobrecita Elisa, si ya viene Cristian, queremos ver el matrimonio, queremos que se case con Cristian, y que Cristian le haga 10 muchachos y no sé qué, y que mamá, por favor, queremos ver a Elisa mamá, queremos ver a Elisa mamá, queremos ver a Elisa mamá. Entonces yo dije, bueno, de pronto me agarro de aquí para continuar la tercera historia. Sí. La protagonista principal era Anne-Marie. Sí. Y por eso hice descripciones detalladas de los muchachos, porque era la idea, pero al final no se cristalizó. Okay. Y yo dije, no puedo escribir este epílogo con el pensamiento de una mujer de 30 años, que era lo que tenía en esa época. Y dije, a ver, voy a tratar de ponerme otra vez en los zapatos de una pelada de 14 años. Sí. ¿Cómo una pelada de 14 años escribiría esta vaina? Y traté de que siguiera el estilo, digamos, de alguna manera, de lo que ustedes leyeron.
Okay. Y por eso para mí esa cuestión está escrita a trompicones, porque a veces yo sentía que me estaba yendo de largo con algo que no correspondía. Sí. Y decía, no, a ver, párate, retoma, regresa, borra, reescribe, así no escribe una niña. Sí. Y por eso no me gusta, porque fue como que la pujé un poquito. Ok. Bueno. Entonces ahí fue cuando yo por primera vez aprendí a no escribir lo que la gente quiera, sino lo que yo decido. Ok. Entonces no quedó muy a tu gusto, no te gustó No quedó de mi gusto. No quedó de mi gusto. Okay. Cumplí el deseo. Sí. Cumplí los deseos que la gente quería ver a Elisa casada, feliz con Cristian y mamá. Lo cumplí, pero no fue de mi gusto. Ok. Bueno, pues ahí está Nancy. Y Eda Cantú nos vuelve a preguntar que por qué murió George. Bueno, ya lo dije antes, George murió porque Will tenía una debacle de dudas en su interior que lo estaban volviendo loco. Sí. Y él estaba esperando con locura la llegada de su papá para preguntarle, pero él también tenía una relación muy cercana con George. Como ya te expliqué, George le ayudó a William a vencer su miedo a los caballos y fue el que le enseñó a montar. Okay. Y toda ese pardo o trío de páginas en donde son las clases de equitación de William son muy bonitas porque se ve el lazo que se logra hacer con George. George a veces le soltaba cosas que el niño se quedaba como, ¿qué me estará queriendo decir? Y era que George intentaba que el niño supiera lo mucho que él se identificaba con William, porque George también era adoptado. Exacto. ¿Ya? Entonces, exactamente, entonces hubo un lazo allí, un lazo bonito. Entonces yo decía, no, hombre, si le salvo la vida a George me friega la película. Entonces no, se tiene que morir. Sí, como dicen cuando estamos, ¿por qué no pasa esto? Pues es que si no se acaba la película a los 10 minutos. Exacto, exactamente. Sí. ¿Por qué se murió Anthony? Porque si no hubiera durado 115 episodios. Exacto, hasta ahí hubiera finales felices para siempre ya. Ajá. Sin complicación. Ahora Noemí Osorio nos dice que a ella le hubiera gustado saber más de Luciano Di Lorenzo, fíjate, y que si él pudo lograr eso que quería tanto, que era su amada descendencia para seguir pues con las herencias, ¿verdad? De hecho, la tercera parte en donde te comento que la protagonista iba a ser Anne-Marie, yo tenía planificado que ella y su hermano se fueran a estudiar a Italia porque no me digas. Alistair él iba a ser pintor. Sí, lo recuerdo. Él ser pintor, entonces él y Anne-Marie se iban a estudiar a Italia y allá se conocían con los hijastros de Luciano, los dos hijos que ya tenía su esposa cuando se casa con él. Wow. Y ahí iba a haber una historia de amor entre uno de los hijastros y Anne-Marie. No manches, qué caprichoso es el destino. Y mi idea era dejar muy en claro que, por ejemplo, que Neil era un niño de pecho al lado de Luciano. Pero ya supongo No. Y bueno, ahora también Laura y María Estela Díaz también dicen que a ellas les hubiera gustado que hubiese una segunda temporada de Mi Tía Elisa, aparte de saber más de Luciano, como dijo Noemí, pero que esta segunda temporada hablara más de Elisa y Christian, porque ellos como pareja merecían más. ¿Qué dices tú? Hubiera sido bonito. Hubiera sido bonito porque Christian era físicamente y un poco también en sensibilidad, porque vemos que Christian, a pesar de que era un hombre muy inteligente, era también súper sensible. Okay. Se parecía mucho a un noviecito que yo tenía. De hecho, Christian Johnson se llamaba el noviecito que yo tenía. Sí. Y que pues cuando ya yo me fui al colegio no le volví a ver. No le volví a ver nunca más. Oye, no le volví a ver nunca más. Porque alguna vez por Facebook creo que nos encontramos y creo que chateamos un par de veces, pero no le volví a ver nunca más. Y bueno, hubiera sido bonito porque, ya te digo, ahí en ese personaje está el recuerdo y el... Sí. Y el amor, digamos, el homenaje a ese cariño. Años sentía por ese chico. El homenaje a ese cariño.
Es homenaje a ese cariño, sí. Y este chiquillo, este peladito, como dices tú, de Cristian, ¿era también alumno del colegio o era de los que se brincaban la barda, Wendo? No, él era mi novio en Guayaquil. Ah, ok, de tu ciudad natal. Ok. Ah, ya me estaba haciendo pájaros en la cabeza. Enamoradito. Ay, bueno. Bueno, a partir de aquí, mi querida Wendo, sigue la segunda parte de los comentarios. Esto ya no son preguntas. Pero, chicas y chicos, tenemos prácticamente 1 hora 45 minutos de plática. Y lo que nos falta todavía, así es que desde ahorita le estoy diciendo que vamos a hacer una segunda parte. Porque si no, va a durar eternidades en subir el video a YouTube. Así es que aquí dejamos la primera parte. Pero no se pierdan la segunda porque hay varias declaraciones fuertes por ahí que las vamos a comentar. Así es que por este momento nos despedimos, pero en un ratito más, la segunda parte. ¿Algo que decir, mi Wendo? No, pues esperemos la segunda parte. Ok, pues no se despeguen. Así es que vamos para allá.